¿Ya? Entonces eso, todo en un segundo, bueno, en un minuto en realidad. ¿Sabes, Francisco? ¿O no sabes? Si no sabes, lo hacemos juntos. Dame un segundo, estoy tratando de recordar cómo era la Ah, fórmula. ya. Ya, ya, no hay problema. Entonces te extiendo tu tiempo. Bueno, si no sabes hacer alguno, me dices, lo hacemos al tiro, para no perder tiempo. Ya que eres el único. Como dato, la Creo que corriente la C, si no eh, me equivoco, era la intensidad por el tiempo. Ah, no, no, pero es en segundos. ajá, sí. Bueno, como dato, la corriente se calcula como la carga, voy a llamar la carga Q así, partida en el tiempo. ¿Ya? Entonces, en función de eso, deberías tenerlo. Y nosotros sabemos que ampere es lo mismo que son coulombs partido segundo. Ya, y en función de eso ya debería salir el tiro. No, mejor resuélvelo conmigo. Ya, hagámoslo juntos, no hay problema. Ya, pues, bueno, eso no lo voy a borrar porque es lo que nos sirve. ¿Entendí este punto de acá, cierto? Sí, Ya, perfecto. Entonces, nosotros nos piden calcular la cantidad de carga eléctrica. Bueno, lo voy a leer. Dice, por un gran conductor cilíndrico, un cable, circula una intensidad de corriente de 10 amperes, ya en un tiempo de 30 minutos. Determine la cantidad de carga eléctrica expresada en Coulomb que circula en ese tiempo. Entonces nosotros tenemos esta ecuación de acá, que es la corriente igual a la carga partida en el tiempo. O sea, la cantidad de carga, ¿cierto?, que pasa por el conductor en un cierto tiempo. Eso es corriente. Em, la corriente en amperes, carga en coulombs y el tiempo en segundos, ¿ya? Entonces, yo aquí tengo que despejar Q. Ya despejo Q, que haría como la corriente por el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí tengo que empezar a reemplazar. Entonces, la corriente está en amperes, está acá, y el tiempo está en minutos. Entonces tengo que pasar los 30 minutos a segundos. ¿Y cómo hago eso? Bueno, eso es con regla de 3. A ver, o hagámoslo más rápido, más práctico, para ver, quizá te pueda servir. Si no lo entendí, lo hacemos más lento. creo que son 1800 segundos, Eh, 30 minutos. vamos a ver, vamos a ver. Entonces serían 10 amperes, dame un segundo, por eh, el tiempo, que está en 30 minutos, ¿cierto? Em, por una relación que nos va a permitir hacer el cambio, ¿ya? Entonces, si yo quiero eliminar los minutos aquí, ¿por qué tengo que multiplicar? Por segundo partido minuto, ¿ya? Porque los minutos se van a ir con los minutos y me va a quedar segundo arriba. Entonces, ¿cuántos segundos son un minuto? Un minuto son 60 segundos, ¿ya? Y se genera una fracción. Entonces, yo elimino los minutos con los minutos y hago esta multiplicación de 10 por 30 por 60 y me va a quedar todo en amper por segundo. Amper por segundo, que al final es coulombs. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Entonces hay que hacer la multiplicación, pues. Esto va a quedar 30 por 60, serían 3 por 6, 18, más 2 0, ¿cierto? Y eso por 10, que sería 18.000. Ya, porque le agrego un cero simplemente. Entonces la carga, ¿de cuánto es? De 18.000 coulombs. 18.000
coulombs. Ahí está. ¿Sí? Sí, ahí entendí cómo es. Bacán. ¿Cómo lo haces tú? Yo me acordaba que una hora son 3600 segundos, entonces dije ya 30 minutos serían 1800 segundos, eso, o 1800 por 30 por 10. Ah, claro. Sí, Pero ahora lo mismo al final. es lo mismo. De hecho, sí tenéis razón, creo que son 1800. De hecho, sí, po, porque 30 por 60 al final es como los segundos, que serían 1800 segundos, ¿sí? Que sería este cálculo que hicimos al principio. Bueno, sí tenéis razón. Yo lo hago así y acostumbro a hacerlo así porque es más práctico, ¿ya? Porque lo otro que pudiese hacer es como literal pasar los 30 minutos con regla 3. O sea, decir que 30 minutos es X y un minuto, ¿cuántos segundos son? Porque quiero sacar X en segundos. Entonces, un minuto son 60 segundos. Y hago regla 3, multiplico cruzado y me debería dar, pues. Que aquí serían 30 por 60 es igual a X por 1. ¿Ya? Y yo al despejar X me quedaría 30 por 60 partido en 1 y es igual a X y esos son 1800 segundos. En sí es lo mismo, pero lo hacemos más rápido aquí, para hacerlo de forma directa. Bueno, son las dos formas que al menos yo conozco. Eso. Voy a borrar. Perdón si borré lo muy rápido, pero démosle entonces. Creo que se entendió. El otro que escogí fue el 5. Dice, la teoría de la deriva continental propuesta en 1912 por Alfred Wegener establece que la Tierra no siempre no tuvo atmósfera. B, los continentes podrían aumentar debido a los de hielo. C, los continentes se están desplazando unos con respecto a otros. D, la composición interna de la Tierra está separada por capas bien definidas. Y E, el movimiento de masas de agua se debe principalmente a la atracción gravitacional de la Luna, por la Luna. ¿Cuál de estas fue la teoría de la deriva continental propuesta por este tipo? No recuerdo cuál era la de... No recuerdo ni el nombre. La C. Dice que al principio estaban todos unidos ¿Pangea? los continentes. Ah, ya, ya. Me acordaba de esa teoría, pero no me acordaba de quién era ni el año. Claro, eso decía este tipo, ¿cierto? Y eso, que se están como, creo que lo vimos, ¿ya? O sea, un continente Sí, completo Pangea y se sigue como separando de alguna forma. Y probablemente se junte al otro lado. Pero son miles de años. Y entonces, esa es la teoría. Las otras, veamos si son ciertas. Eh, este sé que es cierta, ¿cierto? Las olas se generan por el efecto de atracción gravitacional con respecto a la Luna. Como son pequeñas, al final tiene efecto solo en lo que sería la ola. ¿Ya? Esta también es correcta, sí, existe. Los continentes podrían aumentar debido a los deshielos. O sea, no lo sé. Ya, eso no sé si... No la conozco en realidad. ¿Y la Tierra no siempre tuvo atmósfera? Eso es cierto. ¿Ya? La B también debe ser cierta, pero lo dejo ahí como... Quizá lo puedo investigar. ¿Ya? No sé de quiénes son, pero sé que existen. Pero en este caso era la C. ¿Ya? Bueno, cualquier duda me dice. Vamos a la 6. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son falsas? Falsas. Primero dice, el flujo de calor siempre ocurre desde un foco de mayor temperatura a otro de menor temperatura. 2. La convección de calor es una forma de transmisión de este que ocurre en los fluidos y en el vacío. 3. Uno de los efectos visibles del calor que reciben los cuerpos es la dilatación de estos. ¿Qué opinas? yo sé que la uno es falsa. ¿La una es falsa? Sí, porque el flujo de calor Ah, no, no, no es verdadero, es verdadero. Ujú. ¿Ya? La convección, Dice que la una es verdadera, entonces. sí, ¿Ya? de mayor a menor, hasta que quedan iguales. La Ujú. convección es Cuando, cuando, cuando tenía un ventilador, por ejemplo. ya, Al final tenía un flujo,
que se va llevando como el calor o va calentando un cuerpo. Entonces tiene que necesariamente haber un flujo sobre un cuerpo. O puede ser Ya, también convección natural, que es cuando dejáis un cuerpo a temperatura ambiente, no sé, po, el té, y se empieza a enfriar con el tiempo. ya, yo creo que esa podría ser falsa porque dice que ocurre en el vacío y necesitaría un medio, que podría ser el aire, por ejemplo. Entonces la 2 es falsa, dices tú. ¿Ya? Y, ¿Y la 3? y la dilatación. Es que hay cosas que con el calor se dilatan. Entonces yo diría que es la B, solo dos. Sí, creo que sí. Ya, entonces, volvamos a repasar. El flujo de calor siempre ocurre en un foco de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Eso es cierto. Ya un cuerpo que está más caliente, por ejemplo, la estufa, te entrega calor a ti porque tú estás a una temperatura menor. Eso sería verdadero. Después dice, la convección de calor es una forma de transmisión de este que ocurre en el fluido y en el vacío. En el vacío no ocurre. ¿Ya? Ahí tienen razón. Ocurre siempre con la presencia de algún fluido. Por eso es incorrecta, es falsa. Y la 3 dice, uno de los efectos visibles del calor que reciben los cuerpos es la dilatación de estos. Esa es verdadera. Cuando vimos la dilatación de cuerpos, eh, le aplicábamos calor al sistema. Ya, entonces sí, es verdadera. Por lo tanto, las falsas serían B. Solo dos. ¿Ya? No sé por qué tenía anotada la D. Pensé que es la verdadera, yo creo, en ese momento. Pero sí, es la B. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, Ya, perfecto. Vale. Entonces, bien. Vamos a la 7. De las siguientes temperaturas, ¿es correcto que solo es o son posibles 300 grados Celsius, menos 300 grados Celsius, menos 280 grados Fahrenheit y menos 272 grados Kelvin? ¿Qué opinas? o sea, todas son posibles. ¿Ya? O sea, no sé por qué no podría ser alguna de esas posibles. ¿Tú crees que son todas posibles? Sí, Vamos a meter aquí. No son todas posibles. ¿Ya? Partiendo por el supuesto de que em, K, la temperatura en Kelvin, es la temperatura absoluta. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos 0 grados Kelvin, es cuando tenemos, es como lo mínimo que se puede llegar. ¿Ya? Entonces, 0 grados Kelvin es como el valor mínimo de temperatura posible. ¿Ya? Entonces, eso descartaría al tiro la 3. ¿De acuerdo? ya. ¿Y cómo hago las conversiones a Fahrenheit y Celsius para este ejercicio? O sea, yo sé que esas dos podrían ser correctas, pero no estaría seguro. Ya. Em, las ecuaciones son las siguientes. Para pasar yo de Kelvin a Celsius, o de Celsius a Kelvin, da lo mismo, Kelvin, la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados Celsius, eh, más 273,15. ¿Ya? Punto 15. El punto 15 puede estar de más para este caso, déjalo como en 273. Sí, perdón, Anastasia, fue mi culpa. Que estoy algo colapsado, entonces se me fue totalmente la clase, perdón. Pero aquí está. Entonces, así, ya eso sería de Kelvin a Celsius. Y de Fahrenheit sería la temperatura en grados Celsius por 1,8 más 32. ¿Ya? Esa sería para pasar de Fahrenheit a Celsius. No existe una escala para pasar de Kelvin a Fahrenheit. Tendría que usar las dos ecuaciones. O meter una dentro de la otra. Pero, claro, eso. Sí, sería como meter una dentro de la otra al final. Pero al final son estas dos las ecuaciones que gobiernan como el tema de la temperatura. Entonces, en función de eso, ¿las otras serían correctas o no serían correctas? Creo que no. ¿Ya? ¿Por?
Primero pasando a grados Celsius, Ujú. serían 273 lo mínimo, y ahí dice menos 300, Ya. Entonces esa no sería. claro. Esta no sería, es verdad. ¿Por qué? Porque lo mínimo son 273 grados Celsius. ¿Ya? Claro, y en Fahrenheit sé que es más que el Celsius. La escala es, entre comillas, mayor. Mm, ¿ya? Pero según la ecuación, No sé. habría que reemplazar los menos 273 acá, po. Sería Fahrenheit igual a menos 273 por 1,8 más 32. Debería dar, ¿ya? Yo hice la solucioné antes, y esto diría que el mínimo de temperatura en Fahrenheit es de menos 459,4 grados Fahrenheit. Eso es lo mínimo, ¿ya? Entonces tenemos tres mínimos si se dan cuenta. Mínimo de temperatura 0 grados Kelvin, menos 459 grados Fahrenheit y menos 273,15 grados Celsius, ¿ya? Aquí es punto 15, pero yo lo dejo como así para no complicarlo con tantos decimales, ¿ya? Entonces el Fahrenheit sí, sí es posible. Entonces sí sería posible esta temperatura, ¿cierto? En Fahrenheit sería posible. Por lo tanto, ¿cuál es posible? Solo dos. La B. ¿Ya? ¿De acuerdo conmigo? Sí, Ya, bacán. Si alguien tiene una duda, me para, ¿no? Pero eso sería. Tienen que acordarse de esas dos ecuaciones nomás. ¿Y cuáles son los mínimos? Voy a guardar. Sigamos. Creo que la que sigue es la 9. Dice, cuando encendemos una estufa, perdón, si escuchan los perritos, yo no. ¿no? Ah, ya, entonces está bien. Ya, perfecto. Sigo entonces. Dice, cuando encendemos una estufa para calefaccionar nuestra pieza, podemos afirmar que, uno, el aire frío sube y el caliente baja, el aire caliente sube y el frío baja, o tres, el aire al calentarse se hace menos denso, por eso sube. Opiniones. Yo diría 2 y 3. ¿Ya? ¿Los demás? Bueno, seguiré entonces. Em, entonces la uno dice, el aire frío sube y el caliente baja. La 2 y la 3, la E. Sí. Entonces parece que estamos todos de acuerdo. El aire frío sube y el caliente baja, eso no es posible. ¿Ya por qué? Porque el aire frío es más denso. El aire frío es más denso. Y el aire caliente es menos denso, por lo tanto sube. Ya, de hecho, si ustedes se ponen como al lado de una estufita y ponen las manos arriba, van a ver que, o se ve, de hecho, se ve como el aire sube, el aire caliente sube. O pongan sus manos arriba de la estufa y van a ver que les va a llegar el calorcito. Entonces ahí se ve como que en este caso sería la 2 y la 3. Ya sería la letra E. ¿Ya? Eso. Bueno, cualquier duda me dice. Sigamos. Dice, con respecto a los fenómenos que originan los cambios de fase, en el caso del agua podemos afirmar que, eh, uno, el proceso de condensación se produce cediendo calor. Dos, en el proceso de fusión, la energía recibida en forma de calor no eleva la temperatura del líquido. Y tres, el proceso de ebullición siempre ocurre a 100 grados Celsius. Opiniones.
La uno sería falsa, porque condensación no es cediendo calores. Entre con- A ver, hoy no me confundí. ¿Cediendo a qué se refiere? Que entrega calor. ¿Pero quién entrega? O sea, ¿se le entrega o el No, agua, entre comillas, está entregando? se está cediendo calor, o sea, se está entregando, ¿cierto? Al ambiente, por ejemplo, calor. O el proceso está cediendo calor. Es decir, en el proceso de condensación se está produciendo calor, se está liberando al ambiente calor. Ok. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ya. Entonces, Diría que la uno y la 2 son verdaderas y que la 2 es falsa, porque para fusionar tipo el agua, a veces hay que agregarle calor, hay que elevar la temperatura con otras cosas, ¿o no? ya. ¿Y Francisco, Miguel, la fusión no es cuando pasa por ejemplo, de líquido a sólido, a hielo, de sólido o líquido, si no me equivoco? de sólido a líquido. Entonces, la condensación es de vapor a líquido y la fusión es de sólido a líquido. Entonces esas dos estarían correctas y sería como dijo Anastasia. ¿Ya? ¿Y la 3, perdón? Es que me entró la duda, porque sí, es cierto, siempre ocurre a 100 grados Celsius, pero Ujú. también puede ocurrir a más. Ya. ¿Y por qué ocurriría más? Si yo pongo a hervir agua a un termo y lo configuro a 150 grados Celsius, también va a funcionar el proceso de ebullición. Sí, Entonces, ya, no sé, tengo la duda. ya. Vamos a responder esas dudas. Entonces, la 3 dice el proceso de ebullición siempre ocurre a 100 grados Celsius. Depende, ¿ya? Depende de la presión atmosférica que estemos. Por ejemplo, si nosotros estamos en nuestras casas, probablemente va a ocurrir a 100 grados Celsius, ¿ya? Pero si nosotros subimos al Everest y ponemos a calentar agüita, el proceso de ebullición puede que sea distinto a 100 grados Celsius, ¿ya? Entonces, o es lo mismo que nos metiésemos debajo del mar y pusiésemos claro, asumiendo que no nos mojamos, ¿cierto? Estamos en una burbuja y ponemos a hervir agua, el proceso de ebullición va a cambiar, porque depende de la presión atmosférica, ¿ya? O depende de la presión a la que nos encontremos, ¿sí? Por lo tanto, no siempre ocurre a 100 grados Celsius, pero sí ocurre como donde vivimos nosotros, a la altura que vivimos nosotros. Entonces, por eso el agua hierve a 100 grados Celsius, o sea, ebulle, empieza a ebullir por eso al final pasa de este estado de que el líquido a vapor a 100 grados Celsius. ¿Ya? ¿Sí? Y ahí, claro, podemos aumentar la temperatura, eh, pero al final ya comenzó el proceso de ebullición, ¿cierto? Estamos ya pasamos de, eh, claro, ahí no comienza, sino que ahí estamos en el proceso donde, claro, hay cierta cantidad de líquido, hay harto vapor dentro del sistema, ¿sí? Por eso es lo importante. Al final lo que se tienen que quedar es con la presión. Ya la presión influye tan harto en cuanto en cuanto se hacen los procesos. ¿Ya? La uno dice, el proceso de condensación se produce cediendo calor. Sí, estamos pasando de un estado de vapor a líquido. Y cuando nosotros pasamos de vapor a líquido, ¿qué pasa? Estamos disminuyendo la energía del sistema. Nosotros sabemos que la mayor energía está en el estado de vapor, porque vemos que las partículas, ¿cierto? Se mueven como mucho más, están como muy locas, ¿cierto? En cambio, en el estado líquido están un poquito más calmadas, ¿cierto? Y en el estado sólido, que sería el último nivel de energía, al menos de lo que nosotros conocemos, em, sería el proceso con menor energía en cuanto a esto. Entonces, si pasamos de un proceso de mayor energía a uno de menor energía, ¿qué va a pasar? Necesariamente nosotros vamos a tener que liberar calor en el proceso. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende? Sí, Ya, perfecto. Entonces, la 2 dice, entonces esta no sería, esta sí sería, y nos quedaría la 2. Dice, en el proceso de fusión, la energía recibida en forma de calor no eleva la temperatura del líquido.
¿Qué piensan? Yo en esta tengo mi duda, yo no, la verdad es que no sabía. No sabía cómo justificarlo, así que no se me ocurre. Pero a ver, pensémoslo. Dice, el proceso de fusión. El proceso de fusión es de sólido líquido. ¿Ya? Entonces, para que se pase de sólido a líquido, nosotros necesariamente tenemos que meterle energía al sistema, tenemos que meterle calor. ¿Ya? Eso es cierto. Entonces, sí se recibe energía en forma de calor. Pero dice, no eleva la temperatura del líquido. Em, mm, yo creo que si se eleva la temperatura del líquido, es como cuando nosotros sacamos, por ejemplo, el agua que está como hielo. A ver. mm, claro, está a una menor temperatura, ¿cierto? El fluido como tal. Entonces, si lo sacamos, por ejemplo, al ambiente, va a empezar este proceso de fusión, ¿cierto? Y claro, el agua va a cambiar su temperatura, de alguna forma, por esa energía que está recibiendo. Entonces, esa energía hace que cambie la temperatura del sistema necesariamente. A ver, no. Perdón. Mm, mm. Ah, no, pues, es que eso era lo que tenía duda, porque para mí tenía sentido, pero esta es verdad, pues. Esta es verdad. No eleva la temperatura del líquido. ¿Por qué pasará eso? Ahí, esa era mi duda. Entonces no sabría cómo responderle al chiquillo. Ya está que tengo muchas dudas, no sé cómo responderle. Ya. Pero al menos sé la otra dos. Ya, entonces, la respuesta sería en este caso la C, porque la 3 sería falsa, ¿cierto? Pero no sabría cómo responderla. Bueno, ahí queda como duda para todos. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Bueno, nos quedamos con la duda entonces. Pero hay que investigar en realidad. Hay que investigar y ver por qué no pasa eso, pero bueno, no se eleva la temperatura, el líquido, en este proceso. ¿Ya? Al menos si quieren saber eso. Perdón no saberlo, pero no lo sé. Pasemos a la siguiente entonces. Dice la 11 fue la hora que cogí. Em, dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura se ponen en contacto térmico. Al respecto se afirma que, uno, en el momento en que se ponen en contacto hay transferencia de calor entre ellos. Dos, en el momento que se ponen en contacto no están en equilibrio térmico. Y tres, sus calores específicos, después de un tiempo, serán necesariamente iguales. ¿Aló? Creo que sí me escucho. Eso, ¿qué opinan? Opiniones. ¿Aló? Profe, se me cortó, no escuché nada de lo último que dijo. ¿No? ¿Nada? Ah, ya. Pero, ¿qué no escucharon? Pero al final lo leí. Leí como esto. ¿Y qué opinan? ¿Aló? Uno y dos sí serían ciertos. ¿Ya? ¿Y la 3? Ahí tengo la duda, pero según yo sí. Pero por las alternativas no aparece uno, dos y tres. ¿Verdad? No sale uno de tres. Ya. Em, no, la 3 no es. Entonces sí sería, ya uno por uno. Dice, en el momento que se ponen en contacto hay transferencia de calor entre ellos. Sí, porque están a distinta temperatura. Y si están a distinta temperatura hay transferencia de calor. Después dice dos.
En el momento en que se ponen en contacto, no están en equilibrio térmico. Sí, porque están a distintas temperaturas, ¿cierto? Entonces no están en equilibrio térmico. Por lo tanto, hay transferencia de calor. Y la 3, sus calores específicos, después de un tiempo, serán necesariamente iguales. No necesariamente, ya porque no estamos hablando de dos cuerpos. Ya no sabemos si son dos cuerpos iguales, son dos cuerpos distintos. Probablemente si sean cuerpos iguales, sí llegarían a un calor específico igual, que al final el calor específico, si no me equivoco, depende de la temperatura. Pero no sabemos eso, entonces no pudiésemos decir que eso es verdad. ¿Ya? Por lo tanto, la 3 no sería cierto y sería la alternativa D. ¿Ya? Porque el calor específico está asociado al objeto, al material o a la sustancia. Entonces, y depende de la temperatura, si no me equivoco. Entonces, eso. Déjenme ver algo. Ok, ¿entiende, chicos? Sí, el calor específico depende de la temperatura, efectivamente. Ya, era para salir del agua. Eso, ¿te entiende? Sí. Ya, perfecto. Bueno, insisto, cualquier cosa me dicen. Pasemos a lo siguiente. Entonces, el calor puede ser transmitido de un lugar a otro por tres procesos: radiación, conducción y convección. El calentamiento de un lugar por convección exige la presencia de, y esta es la alternativa: A, un medio líquido o gaseoso; B, un medio metálico; C, vacío; D, un aislante perfecto; y E, un medio sólido. ¿Qué opinan? ¿Aló? No sé. Mm, ¿Ya? Bueno, vamos a responderlo. Dice, el calentamiento de un lugar por convección. Ya estamos hablando de la convección específicamente. La convección, como lo vimos, Francisco, necesariamente había que tener un medio. Ya, por lo tanto, el vacío no se puede. Em, si nosotros, bueno, y para resumirlo, en realidad, la convección se ocurre, ¿cierto?, siempre con la presencia de un fluido, ¿ya? Y un fluido, podemos estar hablando de líquido o gas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros dejamos un pedazo de pan, ya que sacamos del horno, y para que el pan se enfríe, no sé, pero nosotros le podemos poner un ventilador, ¿ya? Y si le ponemos un ventilador, va a empezar a liberar calor, o sea, su calor va a ser traspasado al vientecito que viene por el ventilador. Por lo tanto, ese proceso de convección va a haber un líquido que en este caso va a ser el aire, ¿ya? También, por ejemplo, si nosotros sacamos un huevito duro del agua, ¿cierto? Ese huevito duro, al ponerlo en el agua fría, se va a empezar a enfriar y va a empezar a liberar el calor al ambiente, entonces ahí tenemos otro fluido que es líquido, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos procesos de convección. Y también, por ejemplo, hay convección para hacer el huevito. El huevito, nosotros calentamos el agua, ¿cierto? Y ese huevito va a empezar a cocerse de alguna forma por convección, porque echamos el huevo y, y claro, lo introducimos en un fluido caliente y claro, eso se empieza a mover, empieza a tener recirculación, ¿cierto? Y claro, el fluido simplemente lo calienta de alguna forma. Aunque sí. Y otra forma de convección sería, por ejemplo, nosotros dejamos el pan sin un ventilador y dejamos que se enfríe como con el aire que está a su alrededor, y ese aire se empieza a mover, empieza a hacer recirculación de aire. ¿Por qué? Porque cambian las densidades.
O sea, si nosotros tenemos el pancito, ¿cierto? Este es el pan, y el pan empieza a liberar calor, toda esta capa que está como en la zona más cercana al pancito, que sería esta capa de acá, va a ser más caliente. ¿Y qué pasa con el aire caliente? El aire caliente sube, ¿ya? Y como el aire caliente sube, necesariamente como se comporta en un fluido, el fluido intenta captar toda la zona, va a haber el aire frío va a empezar a bajar. Entonces ahí va a empezar a haber una recirculación. ¿Se cuenta? Hay una recirculación de fluido. Y es el fluido el que al final calienta el pan, o sea, enfría el pan por convección natural. ¿Ya? Y es un proceso de convección también. Pero necesariamente tiene que haber un fluido. Entonces, sería la letra A. ¿Ya? ¿Sí? Le di varios ejemplos. Pero eso yo no entendí. ¿Aló? Sí, se entiende. Bueno. Pasemos a lo siguiente entonces. La 13. Dice, la figura muestra una onda que se propaga hacia la derecha y que emplea un segundo en viajar entre los puntos A y B. Entonces, el valor de la frecuencia medida en Hz es igual a. ¿Opiniones? Les doy un minutito para que lo hagan. ¿Cómo les fue? Si no me equivoco, sería la A, porque frecuencia puede ser uno partido en periodo, y ¿Ya? si en completar del punto A al punto B es un segundo. ¿Pero cuántos periodos aquí en la onda? Ah, verdad, verdad, verdad. Lo hace 4 veces en un segundo. ¿Y eso cuánto sería? ¿Qué letra? La C, ¿cierto? La C. 4 Hz. Ya. Entonces, para aclarar un poco, el periodo es 1 partido en la frecuencia. ¿Sí? Nosotros queremos despejar la frecuencia es 1 partido en el periodo. Ya simplemente pasé el F para acá y el T para acá. Lo intercambié de alguna forma. Entonces, aquí hay un segundo en todo este recorrido. Un segundo. Y en un segundo, ¿cuántos periodos hay? Hay 1, 2, 3 y 4. Hay 4 periodos. Por lo tanto, a ver, ¿qué es esto? Ah, lo estoy haciendo mal. Un segundo, la frecuencia. Ah, ya. Mala mía, perdónenme. Perdón. Ya, ahora sí. El periodo, ¿cierto? Es 1 partido en frecuencia. ¿Ya? Y yo sé que tengo aquí, en un segundo, tengo, eh, o sea, tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y esa sería como la frecuencia, pues. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que eh, el periodo, ¿cierto? Va a ser 1 partido en 4. Bueno, y esta sería la frecuencia. ¿Sí? Em, ya. No, no.
Sería segundo. No sé si me explico bien. Yo creo que no. Pero por eso le pregunto. No, yo no entendí esa parte. Ya, vamos de nuevo. A ver. En todas las metodologías tenemos un segundo. Creo que eso está claro. ¿Cierto? Entonces, en un segundo hay 4 vueltecitas. Ya 4 como desde un punto hasta otro punto. Por lo tanto, nosotros tendríamos que un periodo, ¿cierto? Va a ser un cuarto de segundo. Es decir, tengo que... Esto es un periodo, ¿cierto? Y ese periodo ocurre en un cuarto de segundo. ¿Por qué? Porque tengo tengo en un segundo doy 4 vueltecitas. Entonces, al final, eso, ya entonces yo tengo que el periodo es un cuarto segundo y al final tendría yo mi frecuencia, que en este caso sería 4, porque por esta ecuación de aquí. ¿Ya? O simplemente despejo f y reemplazo el periodo, que sería un cuarto, y me quedaría que la frecuencia es igual a 1 partido en 1 sobre 4. ¿Ya? Y eso sería 4. Sería 4 Hz. Ahí está. Bueno, chicos, yo creo que ya estamos en la hora. Así que voy a pasar la lista. Espero que se haya entendido. Voy a borrar. Perdón por el atraso. Aquí. Hoy día es jueves 10. Voy a crear. Anastasia vino. Francisco y Miguel. Ahí volví, se me había apagado el compu, pero entendí cómo era. Ya. Sí, es eso. Ya lo estoy pasando lista porque ya es muy tarde y Sí. creo que tienen que ir a la clase. Eso, perdón por el atraso. Eh, Nos quedaría una última clase que sería la otra. Que estaba pensando en seguir haciendo ejercicio de esto mismo, esta misma guía. También, bueno, sobre todo los que vienen más adelante, están bacanes. No les quería hacer recorrección de ensayo porque como lo van a hacer, entonces no pensaba que no era necesario. Pero ahí vamos a ver. ¿Ya? Ustedes van a tener las claves, entonces lo pueden revisar solo. Van a tener las claves, van a tener todo y cualquier duda me preguntan. Entonces no creo hacer recorrección de ensayo, así que vamos a seguir haciendo estos ejercicios de acá. ¿Ya? Eso chicos, intenten ir. Si no, eso. Gracias, Kevin, nos vemos. Nos vemos. Que estén bien. Chau, chau.